preguntan a la presidenta sobre los votos nulos que hubo en esta elección. Los candidatos a los ministros con más respaldo. Según los resultados preliminares del INE, más de 10 millones de boletas fueron anuladas en esta elección del Poder Judicial, presidenta. Bueno, no sé si fueron 10 millones, porque... A ver, ¿cuánto es el total de 13% de la votación? A ver si lo tienen por ahí, número total de votos. Pero la gente tiene derecho a anular su voto. Tiene derecho. El tema aquí es que quien va a ser el presidente de la Corte pues tuvo más de 6 millones de votos. Imagínense. Hay mucho, también hay que decirlo, mucho racismo, mucho clasismo. Todavía en algunos sectores de la sociedad. No en el pueblo, no en la mayoría. Pero sí hay deberían de revisarse a sí mismos. La manera en que hablan, que actúan, que dicen, lo que escriben. ¿Cómo pueden comparar a Hugo con Benito Juárez? Bueno, claro, Benito Juárez fue el gran presidente, el gran dirigente del liberalismo. Es un hombre extraordinario que marcó la historia de nuestro país. Pero en el sentido de que era un indígena zapoteco, que tuvo como impulso estudiar leyes para proteger a los indígenas, pues es lo mismo que impulsó a el próximo presidente de la Corte a estudiar leyes. Pero que además solo va a estar 2 años. Sí, pero el tema aquí es esta cosa de que, ¿cómo no va a usar toga? Es terrible que no use toga. ¿Qué tiene malo que use textiles bordados, hechos por manos indígenas? Si lo importante es lo que van a hacer. Entonces, en el fondo, hay un profundo racismo, clasismo, que es como algo que les toca internamente de que cómo es posible. Entonces, tienen que hacer una revisión ellos. Si hacemos una revisión de lo que dicen comentócratas, de lo que escriben, es que además de que todos dicen lo mismo, es muy aburrido, porque todos dicen lo mismo. Lees a uno y es como si leyeras a todos al mismo tiempo. Yo creo que se leen y de ahí sacan sus fundamentos para escribir su artículo, ¿no? Porque difícilmente puedes encontrar a alguien que diga algo original. Pero en todo eso es cómo es posible. No lo comparen, imagínense, abrazó al presidente López Obrador. Entonces, va a ser muy bueno. Es un cambio profundo. Entonces, también que se revise eso. Imagínense, va a haber una identidad con la gente enorme. Y ellos tienen que demostrar y seguirla demostrando. Muy bien. Presidenta, respecto a esto que México pedirá a Donald Trump. Le digo que la presidenta está al tanto de todo. Está pendiente de todo lo que ocurre. Imagínense, una mujer estar pendiente de todo. Es como que si tuviera 10, póngale un ejemplo, no es hablar mal, tuviera 10 hijos y está pendiente de sus 10 hijos. Hay madres de familia que están pendientes de sus hijos, de todo lo que hacen. Por ejemplo, hijo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? O sea, imagínese todo eso. Así está la presidenta. Dice, leer a uno es como leer a todos. Y sacan conclusión, sacan resumen, ¿cómo es eso? Sacan resumen del resumen del resumen. Así están los medios, los comentócratas en estos momentos. Hay una persona que se pregunta qué carrera tiene, quién es Hugo Aguilar Ortiz, qué carrera tiene, ¿sí? Pero es una manera de racismo, clasismo, que no se imagina. Lo critican, ya les decía, lo critican porque no va a usar la toga, lo critican porque es de color carbón. No, 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 no. Son unos personajes que de verdad están pero desesperadísimos. Están desesperados. Pues es que ni un solo personaje de la oposición está en la corte. Ah, sí, cierto. Veía yo ayer no voy a decir nombre, un medio de comunicación, un youtuber, que, ¿cómo se llama este Lord Chicharrón? Que es ya es candidato, ministro electo. Se llama, no, es Rodrigo. Y hay otro personaje de nombre Irving, que son llegados al PRI.
supuestamente. Pero yo no le veo ninguna, o sea, no vimos, o al menos, pues es que no lo vi, que estuviera haciendo campaña el PRI a favor de estos personajes. No se vio, pues. Pero hay alguien más que tiene se debe de preocupar ahorita. Se debe de preocuparse porque si realmente la nueva corte va a llegar a hacer ajuste de cuentas, le va a tocar a Ricardo Salinas. Al señor Ricardo Salinas ahorita debe estar viendo qué va a pasar, cuánto me va a quedar, si voy a pagar o no. Escuche usted. Abiertamente. O incluso esa sería mi pregunta también, llamar a no votar, es decir, ir contra el propio ejercicio ciudadano. ¿Usted qué reflexión le da a todo esto? Sabemos perfectamente, por ejemplo, y lo diré abierto y directo, la televisora Azteca, TV Azteca, llamó a no votar, incluso hizo un programa especial, no del voto de la elección judicial o algún Pues título. no les fue muy bien con su llamado, ¿no? Sí. Le pusieron, efectivamente, como dice mi compañero, la farsa electoral. ¿Qué opina usted, presidenta? Digo, no es nuevo, pero de una concesión pública, digo, de una televisora privada, pero... ¿Cuál creen que sea ustedes el motivo? No quiere pagar impuestos. Pues así como que qué impacto tuvo. O sea, que voten 13 millones de personas en una elección al Poder Judicial y que el presidente de la Corte tenga más de 6 millones de votos. Imagínense. Es algo inédito frente a 100 votos, ¿no?, del Senado que hubiera tenido. Presidenta, y aprovechando el tema del día de hoy sobre la infraestructura. Se salió. Ahorita vamos a regresar porque sí, la presidenta Claudia Sheinbaum sigue recetándole una media dosis de medicina a Ricardo Salinas. Perdón que te interrumpa. No tienen ya impacto. O sea, hay mucha desesperación porque no tiene receptividad en la gente, en el pueblo. Han perdido mucha credibilidad, muchísima. Entonces, llaman a no votar. ¿Por qué llaman a no votar? ¿Qué impacto va a tener eso en el futuro? Prácticamente nada. Mejor que se organicen, ¿no? Porque así muy organizados, pues no están. Como les decía, el presidente del PAN llama a no votar y sus gobernadores votan. O sea, así que qué organizados. Llaman a una marcha y no pueden llenar ni la mitad del Monumento a la Revolución. Y los oradores. Entonces, ¿qué hay en este momento desde mi perspectiva en México? Mucha conciencia. Y la gente sabe. Entonces hay reconocimiento del movimiento al que representamos. Presidenta, y comentaba que a propósito de la presencia del secretario de... Tienen que ponerse de acuerdo los panistas y priistas. Hay una señora que veía yo que dijo, esta señora Denise Dresser, dijo, no voy a salir a votar, yo no voy a salir a votar. Pero después en sus redes sociales sube su dedo pintado, sube el dedo pintado y sube las fotos de las boletas, ahí con letras, unas frases que puso. Entonces, si no vas a salir, pero ¿para qué sales? Si vas a ir a anular tu voto, pues mejor quédate en tu casa. ¿Para qué sales a hacer el ridículo? Es como que, ¿cómo se llaman esas personas que se hacen del rogar? ¿Cómo se llama? O que les gusta el masoquismo o algo así. Bueno, eso es lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum el día de hoy sobre la elección al Poder Judicial y los que y el que va a ocupar la presidencia de la Corte, que es nada más y nada menos que Hugo Aguilar Ortiz. La ministra electa, ministra en funciones y ministra electa, Lenia Batres, el día de ayer compartió este mensaje a través de sus redes sociales agradeciendo al pueblo de México. Escuche usted. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador me incluyó en una terna para formar parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2023, me pronuncié a favor de la democratización del Poder Judicial de la Federación, de la eliminación de los ofensivos privilegios de los ministros y ministras y de la necesidad de tomar decisiones con sentido de justicia social.
Por eso para mí la democratización, como dijimos en su momento, significaba tanto elegir a las personas juzgadoras a través del voto popular, como cambiar su actuar en favor de los derechos de todas y de todos. De hecho, nuestra Constitución asume como concepto de democracia el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Desde junio del año pasado, apenas inició el debate sobre la reforma judicial en el Congreso de la Unión. Elaboré un diagnóstico del Poder Judicial que presenté en casi un centenar de eventos a los que fui invitada en universidades, barrios, ejidos y comunidades de las 32 entidades federativas de nuestro país. A partir del 30 de marzo, cuando inició la campaña, tuve oportunidad de acudir por segunda ocasión a cada estado y exponer en un centenar de eventos más ese diagnóstico, así como 3 propuestas de campaña. En total, en más de 200 eventos, he podido conversar con cerca de 100,000 personas de las 32 entidades federativas sobre las razones por las que he afirmado que el viejo Poder Judicial ha sido elitista, lento, abusivo, clasista, racista, sexista, nepotista y corrupto. En campaña, además, me comprometí a impulsar la justicia social a través de la construcción de criterios que hagan justiciables los derechos sociales con responsabilidad y sin invadir las facultades del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, pero asumiendo que se trata de derechos humanos, de derechos constitucionales, que no pueden seguir siendo letra muerta en los juzgados mexicanos. Dije que desde mi punto de vista, el nuevo Poder Judicial debe además garantizar el acceso a la justicia a quienes no lo tienen ni lo han tenido en nuestro país, a través de distintos medios como el fortalecimiento y protección de las defensorías públicas, las procuradurías de derechos y las comisiones de derechos humanos. También estuve anunciando que no descansaría hasta lograr detener el enorme abuso que significa la autoasignación de remuneraciones por encima del límite constitucional. Y denuncié hasta dónde llegó mi voz, que en el Poder Judicial de la Federación hay 2,377 personas servidoras públicas que cobran una remuneración superior a la de la persona titular de la Presidencia de la República, abuso que asciende a más de 2,167 millones de pesos al año. Y por supuesto también divulgué, donde pude, que esta ministra y su equipo de trabajo, cumpliendo el límite que marca la Constitución, le ahorramos al erario casi 15 millones de pesos en 1 año y 4 meses que tenemos o que teníamos antes de iniciar la campaña dentro del propio Poder Judicial. En lo personal, devolví y dejé de cobrar 3,900,000 pesos en ese lapso. Sin que suene a presunción personal, puedo decir que prediqué con el ejemplo, porque no podía hablar de austeridad republicana y recibir remuneraciones inconstitucionales. Como dice el dicho, el buen juez por su casa empieza. Asimismo, una vez aprobada la reforma constitucional judicial, intervine con decisión y firmeza para impedir que la echaran para atrás en el Pleno de la Corte. Denuncié el ilegal paro de labores que detuvo cerca de 500,000 de amparos durante más de 2 meses y medio y el acoso judicial que significó la admisión y otorgamiento de más de 500 suspensiones inconstitucionales contra la reforma. También combatí la pretensión de invalidar la propia reforma en la Corte a través de consultas a trámite y acciones de inconstitucionalidad. En el lapso que llevo en la Corte me he pronunciado con base no solo en la justicia, sino también en la justicia social. Así consta en las 540 sentencias presentadas y votadas al Pleno y la segunda sala de la Corte, en las que destacan la defensa de los derechos de las personas más vulnerables y desprotegidas de nuestro país. Amigas, amigos, esta campaña hizo evidente que a la gente le interesa la justicia. A las mujeres, hombres, personas jóvenes, adultas mayores, trabajadoras, campesinos, empleados, académicos, estudiantes, artistas, empresarios, pueblos y comunidades originarias y afromexicanas que depositaron su confianza en mi persona, mi eterno agradecimiento y todo mi cariño. No les voy a defraudar. Son más de 5,5 millones de votos en favor de la transformación y la justicia.
Seguiré defendiendo el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda, a un medio ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la cultura y a la ciencia y sus beneficios, que son derechos del pueblo mexicano. Seguiré combatiendo la corrupción en el Poder Judicial y propugnando por la austeridad, la humildad, la responsabilidad, la vocación de servicio y la conciencia social de las personas juzgadoras. En pocas palabras, seguiré siendo una ministra del pueblo. Que compartió la ministra en funciones y hoy ministra electa, Lenia Batres Guadarrama, pues luego de que se llevó el segundo lugar con la votación, con más votos. Fíjese bien, a mí me parecía que, que Lenia Batres iba a quedar en primer lugar. Luego yo ponía primer lugar, luego segundo lugar a un candidato de medios independientes, como es el de nombre César Mario Gutiérrez Priego. Ahí lo vería yo en segundo lugar. Y luego seguía Yasmín Esquivel o Loreta Ortiz, pero nunca imaginé yo que Lenia Batres quedara en segundo lugar. Y pues el primer lugar ya sabe quién es. Y en eso, pues fue desplazada por Hugo Aguilar Ortiz,